Los padres tóxicos me intimidaron durante años, así que no los invité a mi boda. Pero mi hermana me está rogando que los invite y se ofreció a pagar para que asistan porque es el último deseo de mi madre. Yo, 25F, nunca he tenido una buena relación con mi familia. Crecí como un niño de granja en Missouri y viví allí hasta que llegó el momento de ir a la universidad. Mi familia estaba formada por mí, mis padres, mi hermana mayor 30F y mi abuela. De todas estas personas, la única con la que tenía una relación algo normal era mi hermana. Eso sí, no estamos muy unidas. Es solo que ella no me perseguía tanto como el resto de la familia. Supongo que la parte en la que fallé a mi familia fue mi aspecto, ya que nací con una enfermedad llamada vitíligo. Todos los demás miembros de la familia, digamos que son el estándar de belleza, son altos, rubios y guapos. Pero yo no. Según ellos, yo era el patito feo de la familia, y no me dejaron olvidarlo ni un segundo. Mi cara tenía una gran mancha de decoloración y a mi familia le encantaba burlarse de mí por eso. Me comparaban con las vacas y me decían que Dios se había equivocado y me había hecho humana en vez de ternera. Me imagino el efecto que debió de tener en mí cuando era pequeña, porque empecé a sentirme muy acomplejada por mi aspecto. Como si el acoso de los niños en la escuela no fuera suficiente, también tuve que enfrentarme a ese tipo de cosas en casa. Cuando me hice mayor, intenté defenderme, pero me decían que solo estaban bromeando y que no me pusiera tan sensible por todo. Esos comentarios sarcásticos disfrazados de bromas continuaron durante mucho tiempo, y siempre me hacían daño. Me sentí muy aliviada cuando me fui a la universidad, porque por fin iba a estar sola. Elegí la universidad más alejada de mi casa para que no me esperaran a menudo y solo volviera en vacaciones. En la universidad, era la versión más feliz de mí misma porque aquí la gente era mucho más abierta. Decidí que una vez que me graduara, no volvería a casa bajo ningún concepto. Otra razón por la que no quería volver a casa era porque finalmente había encontrado al amor de mi vida cuando estaba en la universidad. Es el chico con el que me voy a casar ahora. Jacob y yo nos hicimos amigos en nuestro primer año y empezamos a salir hacia el final de nuestro segundo año. Desde entonces, seguimos juntos y es lo mejor que me ha pasado nunca. Mientras mi familia me hacía sentir que era la persona más fea de la tierra, él me hacía sentir todo lo contrario. Cuando volví a casa para la boda de mi hermana en mi último año de universidad, iba a hablarles de Jacob para presentárselo cuando volviera para las vacaciones de ese año. Pero algo que dijeron en la boda me hizo sentir tan mal que decidí que, después de graduarme en la universidad, no me gustaría seguir en contacto con ellos. El día de la boda, uno de mis tíos me estaba tomando el pelo diciéndome que ahora me tocaba a mí y que si tenía a alguien en mente, era el momento adecuado para que subiera a decírselo a mis padres. Me estaba tomando el pelo, pero mi abuela me dijo que era muy poco probable que tuviera a alguien porque, con esa cara, nunca encontraría a nadie. Mis padres fueron los primeros en darle la razón y luego empezaron a reírse como si fuera lo más gracioso. Todos se pusieron incómodos y no dijeron nada, pero aquel comentario me dolió mucho. Aunque ya habían hecho comentarios así varias veces, no sé por qué, pero aquel incidente en particular me dolió como nunca, y me decidí a que no merecían formar parte de mi vida. Un par de meses después de la boda de mi hermana, me gradué, y como formalidad, invité a mis padres a la ceremonia de graduación. Asistieron y fuimos cordiales entre nosotros. Incluso les presenté a Jacob como mi novio, y ni siquiera se molestaron en ocultar su sorpresa por el hecho de que alguien tan normal como él estuviera dispuesto a estar conmigo. Para entonces, ya le había contado a Jacob todo sobre mi familia y lo crueles que eran, así que él tampoco se relacionó mucho con ellos. Después de la ceremonia de graduación, di las gracias a mis padres por pagarme todos los estudios y les dije que en cuanto pudiera permitírmelo, se lo devolvería. También les dije que había decidido quedarme y que no volvería a la granja con ellos. Eso pareció molestarles un poco, pero les dije que me gustaba más la vida en la ciudad, y se marcharon después de una despedida muy fría. Desde entonces han pasado un par de años y no hemos vuelto a tener contacto. Me felicitan los cumpleaños y las fiestas, porque ya no vuelvo a casa, y yo les felicito a ellos, pero nada más. Estoy muy contenta con este acuerdo porque, después de cómo me han tratado toda la vida, creo que es lo mejor.
Después de graduarnos, Jacob y yo nos fuimos a vivir juntos, y sus padres tuvieron la amabilidad de pagarnos el alquiler hasta que ambos pudimos encontrar un trabajo estable porque yo no iba a volver a casa. Hace un par de meses, a principios de este año, me propuso matrimonio, y yo acepté. Ya era hora, pues llevamos años juntos, y hace poco se enviaron las invitaciones. Mi hermana y su marido recibieron una, pero yo no invité a mis padres ni a mi abuela, y creo que las razones son bastante obvias. Ni siquiera hablo mucho con ellos, y no son el tipo de personas que querría a mi alrededor en un día tan especial. Sinceramente, no pensé que mi familia se escandalizaría por no haber sido invitada, pero así fue, y en cuanto se dieron cuenta de que no habían recibido invitación, mi madre me llamó para decirme lo injusto e insultante que era. Mi hermana recibió su invitación hace una semana y, 3 días después, mi madre me llamó para decirme que mi familia seguía esperando su invitación a mi boda. Me dijo que había podido pasar por alto el hecho de que no les hubieran invitado a mi fiesta de compromiso, pero que la boda era algo importante y que esperaba que yo fuera un poco más puntual con las invitaciones. En ese momento, le dije que no había recibido las invitaciones porque no tenía ninguna intención de que vinieran a mi boda. Entonces empezó a gritarme que era una niña desagradecida que primero había desairado la oportunidad de heredar la granja y respetar el negocio familiar que me había dado todo lo que quería. Ahora actuaba como si fuera demasiado buena para ellos solo porque eran simples granjeros. Eso era bastante ridículo. Así que le aclaré que la verdadera razón por la que no los quería en mi boda eran los comentarios que habían hecho sobre mí y mi aspecto durante toda mi vida. Intentó decirme que solo eran bromas y que era mezquino por mi parte tomármelas a pecho, pero le dije que así eran las cosas y que no las quería en mi vida. Luego colgué y la bloqueé. También bloqueé a mi padre. Fue muy satisfactorio para mí porque llevaba mucho tiempo queriendo hacerlo, y por fin tenía una excusa para dejar de tener contacto con ellos permanentemente sin sentirme culpable después. Pero a las 2 horas de aquello, mi hermana me llamó y me dijo que estaba dispuesta a correr con todos los gastos, desde el vuelo de nuestra familia hasta los gastos de alojamiento e incluso su asistencia a la boda. Lo único que quería era que les cursara una invitación y les pidiera disculpas por lo que había dicho de que no los quería en mi vida. Me pareció raro que se pusiera de su parte porque normalmente se mantiene al margen del drama familiar, y me pareció ofensivo porque yo la había invitado a ella y a su marido. Así que no entendía por qué intentaba que invitara también a nuestra familia. Le dije que era libre de no asistir si le parecía mal, pero que yo no invitaba a nuestra familia. Entonces me dijo que no se trataba de ella ni de cómo se sentía, pero que había algo que yo no sabía y que nuestra familia no me había contado ni a mí ni a nadie porque no querían que me preocupara mientras estaba en otro estado. A mi madre le habían diagnosticado cáncer de pulmón en fase 2 hacía un par de semanas y, al parecer, su último deseo era ver a su hija casarse. Al parecer, lo habían mantenido en secreto porque no solo estaba en otro estado, sino que también me iba a casar en un par de semanas, así que no querían estropear la celebración compartiendo esta sombría noticia. Al parecer, mi familia no sabía que mi hermana me lo estaba contando, pero ella estaba muy desesperada porque invitara a nuestra familia y me reconciliara con ellos porque era el último deseo de mi madre. Me dijo que me arrepentiría el resto de mi vida si no los invitaba y al menos intentaba arreglar mi relación con mi madre antes de que pasara algo. Aquella noticia lo cambió todo porque ahora sentía que sería el malo para siempre si no arreglaba las cosas con mi madre moribunda. Quiero decir, ¿cómo puedes guardar rencor a alguien a quien le han diagnosticado cáncer? Es muy difícil, especialmente cuando esa persona es tu propia madre. Así que estaba hecha un lío después de la llamada con mi hermana y no sabía qué hacer hasta que llamé a Jacob y se lo conté todo. Fue él quien me sugirió que podían estar mintiendo por compasión. Hasta entonces, había estado tan emocionada que ni siquiera había considerado la posibilidad, pero después de que él sacara el tema, decidí pensarlo. En ese momento no sabía con quién hablar, porque mi hermana me había dejado muy claro que nadie más, aparte de ella, mi padre y mi abuela, conocía el diagnóstico. Así que decidí ponerme en contacto con mi tía, la hermana pequeña de mi madre, que me había ayudado a instalarme cuando me mudé aquí. Sabía que ella no se parecía en nada a mi madre y a mi abuela, y estoy bastante segura de que, aunque hablara con ella de esto en caso de que el diagnóstico fuera real, a mi madre no le importaría porque, después de todo, era su propia hermana y estaban bastante unidas.
Ella y yo siempre hemos tenido una relación medianamente buena. Así que, cuando le conté lo que me había dicho mi hermana, me dijo que había estado pensando en comentármelo, pero que se lo estaba pensando mejor. Pero como yo misma la había llamado para hablar de ello, había decidido que no podía mentirme y que no iba a encubrir a mi madre. Me contó que, al parecer, cuando mi hermana recibió una invitación y ellos no, mis padres y mi abuela se sintieron muy ofendidos. Entonces se pusieron en contacto con ella para saber si también había recibido una invitación y, cuando descubrieron que sí, ya no pudieron evitarlo. Al parecer, mi madre había estado diciendo a todo el mundo que la razón por la que yo había desairado a mis padres era que no los consideraba dignos de ser invitados, ya que eran simples campesinos. Una vez más, no era cierto. Mi madre le había confiado a mi tía que no iba a permitir que esto quedara sin respuesta y que iba a llamarme para confrontarme al respecto. Le había dicho que, al parecer, si seguía negándome a respetar su derecho a asistir a mi boda, se limitarían a decirme que mi madre estaba enferma. Conociendo el tonto emocional que soy, les perdonaría al instante y les invitaría a la boda junto con una disculpa. Una vez que estuvieran en mi boda, se asegurarían de que nunca olvidara ese día, y sonaba bastante siniestro. Así que mi tía había querido hablarlo conmigo, pero no sabía si le correspondía decir algo. Entonces me pidió disculpas por no haberme hablado de ello antes, y yo la perdoné porque, al fin y al cabo, nunca me habría enterado de nada de esto si ella no lo hubiera contado. Cuando me contó la verdad, llamé a Jacob para decirle que tenía razón. Mi madre había mentido para que les dieran una invitación por compasión y luego pensaban asistir a mi boda y arruinármela. Los dos estábamos muy cabreados y decidimos publicarlo en las redes sociales, ya que me había enterado de que también habían ido por ahí diciendo a la gente que no les invitaba porque eran granjeros y yo pensaba que era demasiado buena para ellos. Así que publicamos la verdad, y después de eso, bloqueé a mi hermana también ya que ella había sido claramente parte de todo este lío y había elegido de qué lado quería estar. También le envié un mensaje de texto para hacerle saber que rescindía su invitación y que tampoco la quería en mi boda. Una vez hecho esto, Jacob y yo nos sentimos un poco mejor. Pero después de publicar mi post, recibí un mensaje del número de teléfono de mi abuela, a la que había olvidado bloquear. Era claramente mi madre, y había enviado un mensaje de texto diciendo que no importaba lo que yo publicara en las redes sociales. Ella todavía iba a asegurarse de que yo no siguiera adelante con la boda porque ella nunca iba a permitir que nada de esto sucediera sin su bendición. Me dijo que nunca sería feliz con Jacob sin la bendición de mi familia, y que aún tenía la oportunidad de arreglar las cosas con ella. Eso me enfureció tanto que le respondí y le dije que realmente deseaba que le hubieran diagnosticado cáncer, porque entonces habría sido un poco más fácil tolerarla porque sabía que no tendría que aguantarla durante mucho más tiempo. Entonces también bloqueé ese número. Pero, por desgracia, me di cuenta de que no debería haberle respondido porque ella hizo una captura de pantalla de mi mensaje y lo colgó en sus redes sociales. Ahora la mitad de la familia piensa que fui demasiado lejos, mientras que la otra mitad cree que mis padres están mal de la cabeza. En cierto modo me siento mal por ese comentario, porque no quiero ser el tipo de persona que dice cosas así, pero siento que ese día me habían llevado al límite. Aita por decir que ojalá a mi madre le hubieran diagnosticado cáncer de pulmón de verdad. Edición. Hola, algunas personas se preguntaban por qué mis padres se enfadaban por el hecho de que no volviera a casa con ellos después de la graduación si realmente parecía que les caía tan mal. En realidad, es porque mis padres siempre nos habían dicho a mí y a mi hermana que nos haríamos cargo de la granja cuando ellos fueran demasiado mayores. Esperaban que la dirigiéramos codo con codo, y parte de la razón por la que me querían a mí también era porque querían que permaneciera dentro de la familia. Si mi hermana se quedaba con el control de la granja, no cabía duda de que su marido también la reclamaría, y ellos no querían eso. Que yo formara parte de la ecuación probablemente lo impediría y también hemos discutido sobre esto. Una vez, un par de días después de la boda de mi hermana, e incluso entonces, tenía pensado decir que no, pero no lo dije porque no quería pelearme con ellos mientras aún estaba en la universidad y dependía de ellos para mis gastos. Mucha gente cree que debería haber cortado con ellos después de mudarme para ir a la universidad o, al menos, después de graduarme, y ojalá hubiera podido hacerlo, pero no quería cortar con ellos mientras estaba en la universidad porque, de lo contrario, no tendría a nadie con quien contar para pagarlo todo.
Y eso sería un gran problema. Después de eso, no corté con ellos porque me parecía un poco innecesario, puesto que ya me había mudado lejos y me había distanciado de ellos tanto física como emocionalmente. Pero en retrospectiva, supongo que debería haberlo hecho. Actualización 1. Muchas gracias, chicos, por sacar tiempo de vuestro día para comentar el post. Han pasado 4 días y mi familia sigue bloqueada. No voy a disculparme con ellos por nada. Jacob y yo tuvimos una larga discusión sobre esto, y nos dimos cuenta de que me estaba estresando demasiado por lo que mi familia pensaba de mí. Si algunas personas estaban con mis padres en este asunto, era prerrogativa suya. Si deseaban no asistir a mi boda porque querían apoyar a mis padres, yo no podía hacerles cambiar de opinión, y realmente ya no quería hacerlo. Así que, después de hablarlo entre nosotros, decidimos publicar un comunicado en el que decíamos que, llegados a este punto, habíamos terminado con todo este fiasco. Si alguien quería asistir a mi boda, era libre de hacerlo, y si no, no tenía por qué hacerlo. También mencioné que la mayoría de la gente de mi familia siempre ha sabido que mis padres y mi abuela han sido poco menos que crueles conmigo toda mi vida y siempre se han burlado de mi aspecto, sabiendo que tengo una enfermedad y no puedo hacer nada al respecto. Siempre me han hecho sentir fea y pequeña y, como ya no toleran que intente llevarme bien con ellos, tampoco me respetan. Me sentí bien al decirlo en voz alta porque me estaba hartando de que la gente de mi familia pensara que podían simplemente mandarme un mensaje diciéndome que había llevado las cosas demasiado lejos y pensando que eso me haría disculparme con mis padres. Nunca se habían molestado en pensar por lo que había estado pasando todos estos años, y mis padres, las personas que se suponía que debían protegerme del mundo, acabaron siendo las personas que me hicieron sentir peor conmigo misma. Nunca me habían apoyado durante la infancia y les decían a mis padres que se equivocaban por las cosas que decían. Entonces, ¿cómo iba a ser peor que lo que ellos hacían que yo le dijera algo cruel a mi madre por rabia como represalia? Al menos me habían provocado. Esa podía ser mi excusa. Pero yo era un niño cuando mis padres me decían cosas tan horribles. ¿Cuál era su excusa? Junté todos estos pensamientos e hice un post con Jacob, y después de eso, no hemos recibido ningún mensaje de ningún familiar diciéndome que había llevado las cosas demasiado lejos. Los que estaban de mi lado habían tenido la amabilidad de ponerse en contacto conmigo para decirme que no estaba sola y que estaban conmigo, y la gente que al menos se había molestado en tomar partido por mí en el pasado contra mis padres. Así que se lo agradecí. El resto de los miembros de mi familia que están con mis padres pueden irse a tomar por culo. Realmente ya no me importan. Actualización 2. Hola, así que estamos a solo una semana de la boda, y hoy mi tía se presentó en mi casa por la mañana para decirnos que mis padres estaban aquí con mi abuela. Me ha dicho que mi madre aún no tenía ni idea de quién era el que me había revelado su plan. Ella confiaba implícitamente en mi tía, así que cree que adiviné su plan, lo cual es muy estúpido. En fin, se pusieron en contacto con mi tía para decirle que habían aterrizado anoche y que se alojaban en un hotel cerca de mi casa. Al parecer, planeaban enfrentarse a mí el día de la boda, justo antes de la ceremonia. No sé cómo esperan poder hacerlo, porque me caso en un hotel que ni siquiera está cerca de mi casa y, aunque vengan conmigo, no van a conseguir ninguna habitación para alojarse en ese hotel, ya que está reservado desde hace años. Y lo que es más importante, va a haber seguridad allí. De todas formas, no sé cómo van a conseguirlo. Le di las gracias a mi tía por avisarme, pero me pareció un poco raro que hubiera venido hasta mi casa para contarme algo que podría haberme dicho por teléfono. Cuando le pregunté, se puso muy nerviosa y me dijo que había venido porque anoche mi madre la había puesto al teléfono con mi abuela y la habían acorralado. Empezaron a burlarse de ella diciendo que, a pesar de tener una hija que vive aquí, mi abuela seguía teniendo que alojarse en un hotel en lugar de ser invitada a quedarse en casa de su hija. Mi tía me dijo que había intentado evitarlo, pero que al parecer la habían presionado para que les dejara quedarse con ella, y ahora estaban en su casa. Así que no se atrevía a mandarme un mensaje o llamarme para contarme lo que estaba pasando. Por eso decidió visitarme, y me pidió disculpas profusamente, pero me dijo que le resultaba muy difícil llevar la contraria a su madre y a su hermana, y que realmente quería estar en el lado correcto de las cosas, pero que ellas le estaban poniendo muy difícil decir que no. Personalmente creo que fue muy débil por parte de mi tía ceder tan fácilmente,
pero le dije que estaba bien que se quedaran con ella y no en un hotel como pretendían, ya que ahora podía ir a su casa con ella y enfrentarme a lo que planeaban hacer. En un hotel, podría haber sido una situación un poco más complicada porque hay seguridad y esas cosas. De todos modos, mi tía no quería que yo hiciera eso, pero la convencí, y ahora Jacob y yo nos dirigimos a su casa. Actualización 3. Hola, acabamos de volver de casa de mi tía hace una hora, y hemos tenido un enfrentamiento bastante grande con mis padres y mi abuela. Pero no me siento mal por ello en lo más mínimo. De hecho, me siento muy aliviada porque creo que por fin he conseguido quitármelos de encima y probablemente no vuelvan a molestarme pronto. En cuanto llegué a casa con mi tía, mi madre se sorprendió mucho al verme. Entonces se dio cuenta de que había sido mi tía la que me había contado lo del plan. Mi abuela y mi madre empezaron a gritarle a mi tía que las había traicionado, pero yo lo corté de raíz porque se suponía que se trataba de mi relación con ellas y no iba a dejar que me distrajeran. Así que le dije lo más educadamente que pude que había dejado muy claro que no los quería en mi boda, y que tampoco quería tener nada que ver con ellos en el futuro. Si no captaban la indirecta, sin duda podría llamar a la policía el día de mi boda y darles una idea clara de lo que quería hacer con ellos, que era nada. Mis padres se enfadaron porque, al parecer, no tenía derecho a amenazarles después de todo lo que habían hecho por mí. Así que les dije que todo lo que habían hecho por mí había sido porque habían elegido tenerme, y que no era como si me estuvieran haciendo un favor al criarme. También les recordé que solo habían hecho lo mínimo. Nunca habían sido afectuosos ni cariñosos conmigo, y eso es lo que un niño necesita cuando está creciendo. Me emocioné un poco al decirles que me habían hecho sentir mal conmigo misma durante toda mi infancia, y cuando por fin fui feliz de mayor, no lo soportaron y quisieron arruinármelo. Les llamé egoístas y les dije que me alegraba mucho de que hubieran decidido aparecer por aquí para poder decirles por fin todas estas cosas a la cara, porque quizá así mis palabras tendrían por fin sentido para ellos. Después de mi arrebato emocional, salí furiosa de la casa sin esperar siquiera una respuesta y me subí al coche. Jacob y yo volvimos a casa en silencio y, una vez de vuelta, me consoló mientras lloraba para que pudiera desahogarme. Ahora me siento mucho mejor con esta situación y mi tía me ha mandado un mensaje para decirme que, después de que me fuera, mi madre y mi abuela se pusieron un poco en su contra, pero que al final les plantó cara y les pidió que se fueran. Así que recogieron sus cosas y se fueron al cabo de media hora. No sabe si se van a quedar en un hotel o si van a volver a casa, pero está contenta de que ya no nos molesten. Actualización 4. Así que me casé la semana pasada, y fue absolutamente surrealista. Después de la última actualización, no tenía ninguna interacción con mis padres, y yo ni siquiera había mantenido contacto con nadie que todavía hablaba con ellos. Así que me sentía muy perdida, ya que no tenía ni idea de lo que estaban tramando, y tenía miedo de que estuvieran planeando hacer algo el día de mi boda, ya que estaba bastante segura de que, como había invitado a mi hermana, ella debía haberles contado todo sobre el lugar de la boda y esas cosas. Pero, por suerte, ninguno de mis peores temores se materializó y pude casarme sin problemas. Publiqué algunas fotos en las redes sociales y mi hermana se puso en contacto conmigo para decirme que sentía mucho haberles seguido el juego a mis padres y que se daba cuenta de que había hecho mal. Yo había bloqueado su número de teléfono, así que se puso en contacto conmigo a través de las redes sociales, ya que aún podía hacerlo. De todos modos, me dijo que se alegraba mucho por mí y me felicitó por la boda, y yo se lo agradecí. Lo dejamos así porque no la he perdonado del todo, pero al menos tuvo el sentido común de disculparse. Quizá algún día la perdone y quizá nos reconciliemos, pero eso va a tardar mucho porque ahora solo quiero disfrutar de mi nueva vida con Jacob. Algunas personas con las que definitivamente nunca me reconciliaré, sin embargo, son mis padres, porque a pesar de que no hicieron nada en la boda, por lo que estoy muy agradecida, se pusieron en contacto conmigo hace un par de días para hacerme saber que me van a sacar de su vida de forma permanente y legal. Así que me estaban repudiando, y después de que se hayan ido, no voy a heredar nada. Estoy bien con eso, para ser honesto. En realidad, nunca esperé que me incluyeran en su testamento, e incluso si lo hubieran hecho, habría pensado que me dejarían algo completamente inútil, porque todo lo bueno iba a ser para mi hermana. Me escribieron un correo electrónico, y después de leerlo, simplemente lo borré y seguí con mi vida porque realmente no me importa.
Me voy a ir de luna de miel en un par de días, y ahora solo voy a divertirme.